Los periodistas deportivos, querido Erasmo Provenza, en muchas oportunidades, sea en programas o transmisiones, nos encanta decir esto es de película. Sí. El problema es que el deporte definitivamente puede ser trasladado como lección de vida, como una historia fantástica o como un contenido netamente de entretenimiento, sea al séptimo arte o algo que está muy en boga actualmente como lo son las series. Y es que el deporte es dinámica de lo impensado, como decía Dante Panzeri, y también es mágico. Culturizando presenta El Club del Juego con Max y Erasmo, una producción de EP Sport Media. Esto es el Club del Juego, Erasmo Provenza y un servidor Maximiliano Cordaro, como siempre agradeciendo a los buenos amigos de Culturizando por apoyar Totalmente. esta iniciativa. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos obviamente también a través de YouTube para Amazon ver Music. nuestros no tan agraciados rostros, pero Sí. si quieren... Esto es el descuido, aquí no hay maquillaje, no hay absolutamente nada. A veces salimos como estamos ahorita al descuido, recién despiertos. Mi Después backing tan colorido, mi backing Sí. tan colorido No, y lleno está de... No, estoy me gana 5-0, pero Tenemos hay que tener humildad. el alma también en sana paz y eso es lo más importante, Cordaro. Qué lindo. Eso es lo más importante. Por eso mi aura celestial. Tú parece que hubieras bajado del mismísimo cielo, ¿no? Bueno. Bueno, esa es una frase de película también. Sí. Y definitivamente hoy tenemos que hablar de un tema que nos apasiona porque no solamente nos mueve el deporte, sino esas historias que pueden servir, sea de inspiración, sea de reflexión, y el deporte es un reflejo muchas veces de la sociedad, porque vamos a abarcar historias de la vida real como también esas historias fantásticas que, ¿por qué no?, en algún momento han tenido algún paralelismo con un caso de la vida real o que simplemente el escritor dijo, me encantaría que pase algo así en algún momento en el deporte. Y vamos a arrancar con una historia de la vida real. Obviamente toda película, Erasmo, tiene el componente dramático porque tienes que darle ese atractivo, tienes que darle ese plot twist. Un toque que atraiga a personas ajenas al deporte, pero que quieran interesarse por las películas. O sea, vamos al cine, vamos a disfrutar de un buen contenido y ese contenido tiene que ver con el deporte, pero también tiene que ver con la realidad. Bueno, vamos a arrancar con una película que gustó muchísimo, que tiene que ver con la evolución del deporte y cómo la cantidad de información ahora influye a la hora de preparar un partido, de preparar una temporada, de poder, digamos, entre una contratación y otra. Hablamos obviamente de Moneyball, una película que fue estrenada en el 2011, protagonizada por Brad Pitt y Jonah Hill. Brad Pitt obviamente como protagonista, que personifica a Billy Beane, el famoso gerente deportivo de los Atléticos de Oakland. Por ejemplo, Moneyball, para que la gente se ubique, titulado, por ejemplo, en España, Rompiendo las Reglas, titulada en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú como El Juego de la Fortuna. Bueno, nada le gana a El Bromas como Joker en España. Nada. No, por favor, El Bromas. Nada. El Bromas. The Joker. Un sentimiento el Bromas. A mí me colocan el Bromas, yo no lo voy a ver. Yo veo el tráiler y al final dice el Bromas. No, hermano. No la veo. Es que los españoles tienen mucha particularidad a la hora de... Y se les respeta porque se juegan la suya, pero yo creo que todo tiene un límite. Es como que esta no, hermano, esta no. Esta vamos a dejarla al Joker. Nunca entenderé por qué le dicen a Spider-Man Spider-Man. O Wi-Fi, tío. O Wi-Fi, sí, nunca lo voy a entender. Pero bueno, no nos desviemos. Hablemos de Moneyball, dirigida por Bennett Miller.
Sí, nos sentimos identificados, Erasmo, porque yo creo que en cualquier momento de nuestras vidas donde estamos obligados a reinventarnos, tiene que haber una necesidad. Tú cuando estás en tu zona de confort, estás bien, Total. próspero, en un buen momento. ¿Para qué cambiar esa dinámica? Pero, por ejemplo, tú y yo, que somos inmigrantes, a Dios gracias, en la mejor de las circunstancias, pero tuvimos que realizar trabajos que nunca habíamos realizado, vivir situaciones complejas que jamás habíamos vivido, Repartir y nos flores, tuvimos que frutas. reinventar. Exacto. En mi caso, repartir flores y frutas acá en los Estados Unidos me tocó. Exacto. ¿Qué pasa con Billy Beane? Los Athletics eran un equipo no de élite, pero sí bastante competitivo, pero cuando pierdes a Johnny Damon, cuando pierdes a Jason Jambi, cuando pierdes a Jason Irishausen y vas a tu superior a pedir un incremento de presupuesto para poder reforzar al equipo y sopesar esa baja y te dicen no hay money, no hay dinero, ahí llega el momento donde por una necesidad tienes que reinventarte. Total. Y aquí está la trama principal de la película, porque desesperado Billy Beane va a reunirse con varios equipos para comenzar a ver qué trades puede hacer, cómo puede engañar a algún colega para salir beneficiado. Y quien lo ilumina no es un pelotero, es un trabajador de los Indios de Cleveland, Peter Brand, así se llama en la película, protagonizado por Jonah Hill, que en una reunión, que en una reunión Billy Beane dice, pero ¿por qué le preguntan todo a este chico que no es ni gerente general, ni jefe de scouts? ¿Qué está pasando acá? Queda curioso, convence a Peter Brand para dejar a los Indians e ir a Cleveland, y ahí los Atléticos pasan a ser un equipo netamente aplicados a la sabermetría. ¿Qué es la sabermetría? Y es hermoso. Max? La sabermetría es basar en lo netamente numérico y estadístico, no con los típicos títulos de cuadrangulares, averajes, bases robadas, efectividad, ganados, perdidos, no, OVP, cualquier tipo de nuevas maneras de cálculo para entender el rendimiento de un beisbolista, para basar tus decisiones de mercado, de line-up y de construcción de equipo. Y lo hermoso de la película, Erasmo, y tú recuerdas esa escena, es cuando chocan los scouts viejos que se van por el sonido, por la vista, por la carretera, a un chico que simplemente llegaba con los números y decía, necesitamos a este y este, y los viejos de escuela decían, pero ¿qué está pasando aquí? Total, eso que mencionas, hablando de películas del béisbol, me recuerda mucho también a Problemas con la Curva, una película que protagoniza precisamente Clint Eastwood con Amy Adams, está Justin Timberlake, en donde Amy Adams es la hija de Clint Eastwood. Clint Eastwood es de estos scouts, esos de los que tú mencionas, ¿no? Con sonidos, con simplemente sentarse a ver las cosas, tiene esa capacidad de análisis y son esos mitos, ¿no? Parte de lo que aborda Moneyball es como de pronto Peter Brand rompe con ese esquema, también pero muy apadrinado por el papel de Brad Pitt, que es Billy Beane, porque no, se la juega con él. Pero es que lo saca de los Indios de Cleveland. Era un riesgo, porque sobre todo en esa época era un riesgo, Erasmo. Ahora tal vez no lo es, pero en ese momento basar todo en la sabermetría, te la jugabas. Total. Te jugabas el cargo. ¿Qué ocurre? Que se generan situaciones que uno le generan gracia durante la película, pero como periodista entras como en un conflicto moral, porque que en paz descanse Philip Seymour Hoffman protagoniza en su momento al manager de los Athletics, Art Howe, que no pintaba nada ya en el equipo, porque llegaba Billy Beane y le decían, los que tienen que jugar son estos. Total. Y él decía, pero yo soy el manager. Decía, no me importa. No me importa, juegan estos.
Además que el papel de cómo se victimiza, bueno, un actorazo, Philip Seymour Hoffman, que No, tú no, le veías la cara como que, bueno, ¿qué hago acá, letal. hermano? Pero fíjate lo que ocurre con esta película, porque claro está, ya vaticinaban que este proyecto de Billy Bean iba a fracasar. El propio Philip Seymour Hoffman, estábamos hablando recientemente del que era el manager de estos Atléticos de Oakland, Art Howe, dice, ok, tienes que meter a estos tipos por estas razones específicas, razones que también estaban avaladas con Peter Brand, porque era la mano derecha de Billy Bean, y apostando a este fracaso, Bean convence al propietario del equipo, ok, hay que mantener este ritmo, hay que mantener este rumbo, tenemos que confiar en lo que estamos haciendo. Y ahí habla, ¿no?, de la superstición también de Billy Bean, de que no quería asistir a los partidos. Dice, no voy a asistir a los partidos porque cada vez que voy a un partido las cosas salen mal. Él no veía los partidos. Tenían 20 partidos consecutivos estableciendo un récord en la Liga Americana los Atléticos de Oakland. Y antes de que se produjera esa 20ª victoria, era un partido frente a los Reales de Kansas City, ganaban 11-0 los Atléticos de Oakland. La hija de Billy Bean le dice, papá, tienes que ir al juego, tienes que ver cómo el equipo consigue alcanzar ese récord. Dice que no va, al final lo convence, y ahí es donde empiezan los problemas, porque recordemos que tras una mala racha, creo que arranca en el cuarto o en el quinto episodio, no recuerdo en este momento, los Reales de Kansas City al final terminan empatando el partido. Y se van a entradas 11-11, pero en las entradas extra, bueno, viene el Salvador, Scott Hatterberg, conecta un cuadrangular y chao. Tú sabes cuál es la historia de Scott Hatterberg, ¿no? Era prácticamente un ex lanzador frustrado porque por problemas, creo que en el codo, no pudo continuar con su carrera. Y Peter Brand le aconseja a Billy Bean que lo contraten no para lanzar, sino para jugar primera, para batear por su capacidad de envasarse. No porque impulsa 120 carreras por temporada, no, porque simplemente tiene la capacidad de envasarse, y si te envasas, tienes mayores probabilidades, obviamente, de anotar carreras. Esto es algo lógico. Y imagínate en la época, tú, Erasmo, si hubiese sido un relator de béisbol, veías a Hatterberg en el círculo de espera esperando para batear. Decía, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? De hecho, conecta el cuadrangular, y cabe destacar que la selección de Hatterberg fue precisamente de Peter Brand. O sea, ni siquiera fue algo de Billy Bean, no, fue Peter Brand que dijo, este es el tipo, a este hay que agarrarlo, a este hay que elegirlo, y termina cambiando la historia y termina escribiendo su propia historia, ¿no?, con los Atléticos de Oakland. El hecho es que, para cerrar, los Atléticos de Oakland no ganan. Al final no pasa absolutamente nada, pero viene la tentación a Billy Bean, creo que con los Medias Rojas de Boston. Él no se quiere ir, porque irse a Boston representaba también alejarse de su hija. Él estaba en una transición complicada, decide quedarse en los Atléticos de Oakland, rechaza la oferta de los Medias Rojas de Boston, pero bueno, decide quedarse. Que fue bueno, que fue bueno para Boston, porque luego el que llegó fue el que le permitió a los Red Sox cortar la maldición del bambino. Las dos cosas que más me encantan de la película. Rápido. Uno, por más de que la sabermetría haya funcionado, se dan cuenta, tanto Billy Bean como Peter Brand, que necesitan tener contacto directo con los peloteros. Van, hablan, los aconsejan, los retan. Por ejemplo, hay una escena donde Brad Pitt, obviamente Billy Bean reta a Dave Justice, le dice, tú eres el líder de este equipo, demuéstralo. El factor humano, por más, siempre termina entrando, por más de que todo esté numéricamente planificado, el factor humano luego también pesa. Aplica en todos lados. Y en la última escena, o una de las últimas escenas de la película, Billy Bean obviamente está frustrado, y Peter Brand le muestra una escena de ligas menores donde está un pelotero muy llamativo porque es muy robusto, da un batazo y se cae. Entonces Billy Bean le dice, ¿cuál es el chiste acá? El tipo se cae. Y Peter Brand le dice, es que no se dio cuenta que dio un cuadrangular. Para decirle a Billy Bean, tú hiciste historia porque te la jugaste y demostraste que hay un método que también puede funcionar en el béisbol. Y de hecho Billy Bean dejó esa marca. Total. Vamos a pasar a otra película, esta sí a la vez que Moneyball, porque Moneyball tiene cierta inspiración en la vida real. Esta película sí está muy inspirada en la vida real, trata de rugby.
Hablamos de Clint Eastwood con esa película de Problemas con la Curva. Acá Clint Eastwood es el director y uno de los productores generales de esta película. Hablamos de Invictus, del año 2009, protagonizada por Morgan Freeman. The Voice. Que Morgan Freeman ha hecho el papel hasta de Dios. Aquí le toca encarnar nada más y nada menos que a Nelson Mandela. Y Matt Damon en este caso interpreta a François Pienaar, el capitán de los Springboks. Hablamos del equipo nacional de rugby de Sudáfrica. Es una película que se desarrolla durante los primeros años tras la abolición del apartheid. Ya recordemos que Nelson Mandela había pasado más de 30 años en la cárcel. Se acaba de una forma u otra todo este tema de la esclavitud. Hablan de Sudáfrica como país en donde ya empieza, ¿no?, lo que es la inclusión, y utilizan precisamente el rugby y a la película y al equipo de los Springboks para tratar de romper con todo esto del apartheid y con toda esta locura. A mí esta película en lo personal me encantó muchísimo, Max, a pesar de que desconozco el rugby, porque realmente el rugby para nuestros países no es muy seguido, salvo por ejemplo en Argentina, donde sí hay una cultura de rugby importante, Sudáfrica, por supuesto, los míticos All Blacks, Inglaterra, incluso hasta en Francia se sigue mucho el rugby, pero para nosotros el rugby no es un deporte con cierta trascendencia, pero esta película habla muchísimo, también de lo que era la minoría blanca y cómo esta nueva etapa de Sudáfrica podía de una forma u otra influir también esa minoría blanca, porque los blancos también estaban como que temerosos, Claro. Sale Nelson Mandela, un pase de factura, a lo mejor los afrodescendientes en este caso empiezan a tomar represalias contra nosotros, pero todo lo contrario, y utiliza precisamente a la Selección Nacional de Rugby como ese estandarte para la unión de razas y para unir a un país que claro estaba bastante dividido, pero al final las cosas salen como salen. De hecho, la película se ambienta en la Copa Mundial de Rugby del año 1995. Mandela decide apoyar al equipo y convence a las nuevas autoridades del Comité de Deportes Sudafricano de que tenían que unirse a él, porque unirse al equipo de rugby era de una forma u otra unir e inspirar a una nación. Entonces, de ahí es que parte todo el argumento de Invictus. Y es una señal inequívoca del impacto que tiene el deporte en un país y en una cultura. Sí. Y es por eso que esa frase que es odiosa para muchos, Erasmo, que es mucho más que un juego, y realmente es mucho más que un juego, porque el deporte no es solamente competir, el deporte es disciplina, el deporte es oportunidad de empleo, el deporte en este caso es la manera de unir a la gente incluso cuando están en desacuerdo por factores políticos, económicos, raciales, sociales, etcétera, etcétera, y Mandela lo entendió de manera muy inteligente. Total. Luego, si fue de la manera romántica como lo hizo en la película, espero que haya sido así, porque obviamente luego hay muchas versiones de que la película fue muy aderezada de manera muy... Porque sabemos cómo es la política, pero uno se queda, en este caso estamos hablando de la película, nos quedamos con los eventos que sucedieron en la película. Es muy interesante esas primeras reuniones que tiene Mandela con Pienaar. Porque eran dos mundos diferentes. Pienaar no sabía qué esperar y Mandela no sabía qué esperar de Pienaar. Entonces, esa manera como Pienaar comienza a creer en Mandela, más allá de ser presidente, pero Mandela como hombre, cómo se termina impregnando de esas ganas de unión, de esas ganas de comunión y de seguir adelante. Creo que es lo más hermoso que tiene esta película, más allá luego de la hazaña que tienen los Springboks, recordando que obviamente enfrente estaban los All Blacks. De hecho, terminan clasificando a la final, algo que para muchos era inesperado, y hay un punto de inflexión que se habla y se narra en la película, y es la visita que hace el equipo previo a la final a la isla Robben. Era la prisión en donde estuvo Mandela por 3 décadas, y lo que conmueve muchísimo a Pienaar es que como Mandela, con toda la calma y con todo lo que vivió en la isla Robben, fue capaz de perdonar
a toda esa gente que lo condenó de manera injusta, que lo llevó a la cárcel y claro está, eso es un punto de inflexión porque todo el equipo de rugby entiende el mensaje, capta, se une muchísimo más y al final celebran la victoria frente a los All Blacks y podemos hablar de que ese momento cumbre, ese momento importante, también teniendo a Nelson Mandela como figura, rompe de una forma u otra con toda esa segregación, con el apartheid y con todo el odio que había entre blancos y negros. Y celebró la comunidad afrodescendiente que por un tema de recelo o por un tema cultural no seguían mucho el rugby, seguían más el fútbol. Claro. Estaban divididas esas dos vertientes. Entonces, el mensaje que deja la película es espectacular. Hay otra película que tú tienes referente al fútbol. De fútbol hay muchas. Yo me atrevería a decir que tanto de fútbol como de baloncesto hay cualquier cantidad de películas, pero esta, curiosamente, yo la vi, Maximiliano Cordaro, yendo a España, la vi en el avión de Air Europa en ese momento, y la vi porque me llamó la atención el título de la película. El maldito United, The Damn United. ¿Qué película, hermano? Mira, esta es una película también basada en parte a la carrera de Brian Clough. Sí. Lo que pasa es que cuando uno recuerda a Brian Clough, la primera referencia están las dos Copas de Europa con el Nottingham Forest, obviamente, claro. Y de manera consecutiva que el Nottingham Forest ganara 2 Copas de Europa, hoy llamada Champions League, era un milagro, pero la película te cuenta lo que viene antes. Total. De cómo... Porque Brian Clough se consagra precisamente con esos 2 títulos de los que tú hablas, pero su ascenso a la élite del fútbol inglés se produce con un equipo que realmente no pasaba absolutamente nada. De ahí viene el nombre también de Damn United, o como le dicen en Argentina, el nuevo entrenador, porque ahí es donde arranca realmente la leyenda de Brian Clough. Sí, y obviamente todo tiene un factor muy interesante que muchas veces nuestros némesis o nuestros enemigos terminan siendo nuestra gran motivación. Es decir, la necesidad de tener competencia o el enemigo enfrente. Por ejemplo, esa era una estrategia que aplicaba mucho a Mourinho. Incluso cuando no había enemigos, se los inventaba para motivar a esos jugadores. Total. ¿Cuál fue ese enemigo de Brian Clough? Don Revie. Don Revie, que era el entrenador del momento, que entrenaba al Leeds United, que tal vez era el equipo de moda en Inglaterra. Cuando Brian Clough entrena al Derby County, que luego lo lleva a ser campeón de Inglaterra, lo lleva a jugar una semifinal de Copa Europa contra la Juve. Gracias. ¿Okay? Pero cuando que fue eliminado por la Juve. ¿Por qué en todos los podcasts tienes que hablar de la Juve? Porque aquí la Juve eliminó al Derby County. No, está bien, pero para bien o para mal siempre hablas de la Juve. Yo nunca hablo de tu Milan. Bueno, porque en esos dos casos la Juve está presente, el Milan no. El Milan no fue semifinalista en esa Copa de Europa y el Milan tiene una sequía europea, pero no tan larga como la de la Juve, pero son 2 sequías al fin. De hecho, así la última Champions que ganó el Milan se la ganó la Juve. No, la última de Milan es 2007, que ya ha pasado mucho tiempo. Antes a la Juve. En un abrir y cerrar de ojos van a ser 20 años, lamentablemente. A ver, FA Cup. El modesto Derby County recibe al Leeds United y Brian Clough estaba súper emocionado de que Don Revie entrara a su oficina, se tomaran un trago, hablaran de fútbol y luego se enfrentaran. Brian Clough se inventa, o él dice que padeció esta novela que Don Revie no le dio bolas, como decimos de manera coloquial, y quedó ofendido a tal punto que enfrentar a Don Revie era más importante que cualquier cosa. De hecho, en la película se expresa de esta manera. En esa semifinal de Copa de Europa ante la Juve, Brian Clough hace turnover, juega con los suplentes ante la Juve, pierde y queda eliminado ante la Juve para poder jugar
ante el Leeds United. No, corrijo. Previo al partido con la Juve, enfrenta al Leeds United, ¿ok? Que era un partido para jugar con los suplentes porque la prioridad era la Copa de Europa. La Copa de Europa. Él le quería ganar al Leeds. Y no le importaba lo que pasara con la Juve. Y fue un partido pasado por lluvia, donde los jugadores del Leeds obviamente le dieron con todo a los del Derby County y jugó luego con un equipo de emergencia ante la Juve y quedó eliminado. Así era la obsesión, así era la ira que tenía Brian Clough cuando tenía que enfrentar a Don Revie. Se va del Derby County en malos términos y por cosas del destino, Don Revie se va a la selección de Inglaterra. ¿Y quién ocupa el cargo del Leeds United de Revie? Brian Clough. Que en vez de llegar a, digamos, a reconocer el trabajo de su predecesor y transmitírselo a los jugadores, no. Dice, aquí no se habla más de Don Revie. Sí. Don Revie es un perdedor y luego le hacen, tú sabes que le hacen la... Bueno, 44 le hacen días. La cama. 44 días duró Brian Clough en el Leeds United. Me recordó muchísimo eso que mencionas, cuando era jefe de prensa del Caracas y se quedó Ceferino en como lugar de Noel San Vicente. Recuerdo a Felipe Valentina entrar una vez a la oficina de prensa, yo estaba con mis dos asistentes, a caernos a gritos a todos y decía que no quería que se hablara de Chita en ningún lado de Cocodrilos, que o estaban con Chita o estaban con los Valentines. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. Chita volvió al Caracas, le devolvió la magia al Caracas, le devolvió los títulos al Caracas, pero en ese momento era como ver esos fantasmas y era lo que pasaba también con Brian Clough. No quería fantasmas de Don Revie en ningún lado y lógicamente por eso fue que duró 44 días nada más. Pero habla, por supuesto, de lo que fue su trayectoria con el Derby County, la relación que tuvo con Peter Taylor. No. Peter Taylor es clave porque obviamente el motivador, el que planeaba los partidos tácticamente era Brian Clough, pero el que elegía a los jugadores, el que decía necesitas a este y este para triunfar era Peter Taylor. Y luego hay una escena en la película que cuando se pelean, sí, porque Peter Taylor se va al Leeds faltándole de palabra al otro equipo que lo había contratado previamente, eso no le gustó a Peter Taylor, se separan y cuando se ve perdido, se ve totalmente perdido, Brian Clough lo va a buscar y le dice, te necesito hermano, porque no funciono sin ti, somos un equipo. Bueno, de hecho Taylor lo ficha el Brighton porque él ya quería tener su oportunidad de ser técnico, no de ser asistente, no de pronto de estar a la sombra de Brian Clough y ahí es donde también se genera esa ruptura, porque llega un momento en que los asistentes técnicos también, Maxi, quieren brillar con luz propia, o sea, los tipos quieren ya ser protagonistas. Me recuerda mucho también el tema de Marco Matías con César Farías, mucho se hablaba de Marco Matías, de la calidad que tenía Marco Matías, de la estrategia defensiva, de cómo preparaba las pelotas paradas, y eso habla muchísimo de que los técnicos o los segundos técnicos quieren ser protagonistas. También en Venezuela, Johnny Ferreira con Ceferino Bencomo. Johnny Ferreira quería salir ya a probar mundo y termina siendo un técnico exitoso, porque hay que decir que Johnny Ferreira es un técnico muy exitoso en el fútbol venezolano. Pero esta película a mí me gustó muchísimo, porque es la mejor película que yo he visto de fútbol. De fútbol, total. Si tuviera que hablarte de una película nefasta de fútbol, Bend It Like Beckham. Yo me quedo Gol. Gol empezó bien. A mí la primera me gustó, ya luego las demás, chao. No. La primera de Gol, espectacular. Kuno Becker era el actor, si la memoria no me falla. Súper bien, porque... Santiago Muñez. Uno se acuerda más del personaje que el nombre del actor. Total, pero esa película para mí fue nefasta. Hay otra película, Maxi, que en lo personal no está basada en la vida real, no como hilo argumental, pero la esencia de la película está basada en la vida real. Es una de mis películas favoritas de deportes, yo creo que la tuya también, porque lo has manifestado en una oportunidad, protagonizada por Kevin Costner, Draft Day. Draft Day.
Draft Day representa ese lado del deporte que no todos conocen, que es el lado gerencial, Total. que es el trabajo de oficina, ese incansable trabajo que hace posible que luego estén presentes las mejores condiciones para que el coaching staff y el cuerpo de jugadores o atletas puedan rendir al máximo, y la importancia que tiene en el presente y sobre todo en el futuro de un equipo, sobre todo en el deporte norteamericano, Total. Estadounidense, en este caso del fútbol americano, que es el draft, que es poder elegir el talento universitario con pinza, con criterio para ir construyendo tus equipos en el futuro. Y esta película, que fue estrenada en el año 2014, habla de una situación complicada que viven los Cleveland Browns, un equipo con rachas nefastas, sin un rumbo fijo, y su gerente general, Sonny Weaver Jr., que además tiene en la espalda tener que cargar con el legado del papá, que fue un talentoso entrenador, obviamente en la ficción de la película, de tener que tomar la mejor decisión en este draft day para el futuro de los Browns. ¿Qué pasa? No tienen el primer pick del año los Browns, pero arrancando ese día recibe una llamada Sonny Weaver del gerente general de los Seattle Seahawks, que tienen el primer pick, y de manera inesperada le ofrece ese primer pick, pero con un costo muy, pero muy alto para las futuras elecciones del draft. Se juega mucho con esto en el deporte de los Estados Unidos. Hay que destacar también cómo estaba Sonny Weaver en ese momento. Sonny Weaver lo perseguían los fantasmas de que él despidió a su padre. Su padre siendo entrenador de los Cleveland Browns, él lo despide. Lógicamente, en el seno de Cleveland y en el seno de la organización, esto cayó muy mal, porque como un hijo va a despedir al padre. Ya más adelante en el argumento de la película se sabe que fue la madre la que de una forma u otra lo presiona para votarlo, porque el padre de Sonny Weaver estaba padeciendo problemas de salud y literalmente: vamos a evitar que tu padre muera, échalo, lo echan. Pero eso fue un costo, un bulto muy grande, una mochila muy grande con la que tuvo que cargar Sonny Weaver. Y claro está, ya con todo ese background, era un draft incómodo, era una jornada incómoda para él. Además que en teoría era una clase, una generación que presentaba a un predestinado, en teoría, que era Bo Callahan, que era el ganador del premio Heisman, que era un quarterback con perspectivas de ser una leyenda del juego, y eso, cuando llaman a Weaver, lo dejan pensando. Él no estaba muy convencido, pero ¿qué pasa? Los que mandan a fin de cuentas son los propietarios. Llega la llamada del propietario y le dicen: tienes que aceptar la oferta porque necesitamos dar un golpe a la mesa, sea por mercadeo, sea por impacto o sea por aspiraciones deportivas. Quiero a Bo Callahan. Termina transando el acuerdo Sonny Weaver, no estando muy convencido, y esto cae muy mal en el coach de los Browns, en el quarterback titular de los Browns, que se había recuperado y estaba mostrando un buen rendimiento. Y luego arranca la trama, Erasmo, de querer ir más allá, donde Sonny Weaver dice: ok, ya acepté, pero ¿por qué los Seattle Seahawks están renunciando así por así a Bo Callahan? ¿Pasa algo con él? No es ese predestinado que nos vende la prensa. De hecho, arranca todo ese trabajo de research. Claro, pero ahí viene un efecto dominó, porque todos se extrañan de que él no toma a Callahan y el resto de los equipos dicen: aquí pasa algo. No, eso es una vez, pero te digo, antes de tomar la decisión, Sonny Weaver dice: ok, ya hicimos el trato. No sé si vamos a quedar beneficiados o no, pero antes de tomar la decisión en el draft, investiguen y díganme si tiene una caída este jugador. Porque él dice: algo me dice que, de hecho, estos acuerdos del draft son de meses. Sonny Weaver tenía meses hablando con Vontae Mack, que en teoría iba a ser el primer pick de los Browns en el draft. Luego todo se desarticula. Él tenía el plan de Vontae Mack, pero una vez que
que acepta la oferta, él comienza a llamar a Bo Callahan. Ajá, Bo, ¿quieres jugar con nosotros? ¿Estás contento? Y le dicen a sus asistentes, investiguen todo este chamo porque quiero estar seguro que es un chamo que está sano, que es un chamo que no tiene malos hábitos y que viene acá para ganar. Y luego le encuentran algo de una fiesta de cumpleaños, de cómo él se había comportado. Esos pequeños detalles que pueden influir hasta estas decisiones. Hablaba, y se sabe que en el puesto de quarterback se necesita de una forma u otra ser inspiración para el equipo, ser un líder del equipo, el equipo te tiene que querer, y la huella que consigue Sonny Weaver es que en esa fiesta de cumpleaños él no invita a ninguno de los miembros de su equipo universitario. Entonces, ok, ¿cómo tú vas a ser el líder de un equipo? No te va nadie a tu cumpleaños, aquí está pasando algo raro. El hecho es que él toma a Vontae Mack en ese primer pick. Toda la liga se queda como que, ¿qué le pasa a este tipo? Y ahí empiezan los demás equipos a decir, sí, ¿por qué no lo toma? Hay algo raro. Y empiezan los gerentes de los otros equipos, se llaman a Sonny Weaver a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Callahan? No lo consideramos idóneo, no es lo que queremos. Entonces, eso genera un efecto dominó. Ningún equipo toma a Callahan, ninguno. Y luego llega el turno, no. Lo interesante del caso... Los Jaguars también se meten en este lío. Tiene el primer pick. Cleveland, agarran a Vontae Mack y luego Weaver hace lo necesario para tener el pick también antes de los Seahawks. Sí. Entonces le dicen, te voy a quitar también a Bo Callahan. Y el gerente de los Seahawks dice, no, pero ya vamos a llegar a un acuerdo. Y es ahí donde Sonny Weaver recupera lo que había perdido al principio de la jornada y más. Exactamente, mucho más. También se involucran los Jacksonville Jaguars con el cambio con los Browns. Eso, o sea, a ver, eso también ocurre antes, porque previo al pick de los Seahawks estaba el pick de los Jaguars, y ahí es donde juega vivo. Dice, te lo voy a quitar, porque cuando le toca a los Jaguars, ahí él negocia con un manager, con el gerente deportivo de los Jaguars, que era un novato. Sonny Weaver le da 4 vueltas. Sí. Cuando se enteran los Seahawks de que, ok, ahora el pick es nuevamente los Browns, ahí es donde Callahan juega vivo. Sonny Weaver, te lo voy a quitar, recupera lo suyo. Al final no toma a Callahan termina en los Seattle Seahawks, pero el hilo argumental de la película es que él, de manera muy astuta, moviendo piezas por todos lados, se queda con el jugador que él ya había elegido previamente, porque después hay una escena en la película donde él toma un papel, sí, ese papel él lo guarda. En la mañana, lo escribe en la mañana, temprano. En la mañana, nadie sabe qué dice el papel, todo el mundo está en el papel, y en el papel al final dice Pick Vontae, o sea que él ya estaba claro que iba a agarrar a Vontae Mack. De hecho, es muy sensacional porque Vontae Mack no se lo esperaba. No se lo esperaba. De hecho, cuando el dueño de los Cleveland Browns llega y se entera de que no tomaron, ella había mandado a imprimir una camisa de Callahan con el primer pick de los Browns. Cuando llega, voy a matar a este tipo, pero al final lo terminan felicitando porque hace lo que hace. Hay una escena que Sonny Weaver le dice, tranquilo, deja que termine el draft y luego me votas. Sí. Pero dame. Y bueno, y luego suave. Antes de cerrar, 2 películas. Una, a mí me gustó en lo personal, pero vamos a guardamos lo mejor para el final, la dinamita pura para el final. Hay una película de baloncesto que a mí en lo personal me encantó. The Way Back. Es dirigida por Gavin O'Connor, producida también por Ben Affleck. Ben Affleck es el protagonista de la película. Lo que me gusta de la película es que Jack Cunningham, papel que interpreta Ben Affleck, separado de su esposa, era un jugador de baloncesto que apuntaba muchas cosas, también entrenador. ¿Qué es lo que ocurre? Cae en el alcohol. El alcohol hace que se separe prácticamente de toda su vida, de toda su realidad. Él pintaba para grandes cosas. En un momento Jack, después de una cena de Thanksgiving, hablamos Jack Cunningham, Ben Affleck recibe una llamada de Bishop Hayes, donde el propio Ben Affleck fue jugador estrella de baloncesto y llevó al equipo a múltiples campeonatos. El padre le pide que intervenga como entrenador de baloncesto, ya que el entrenador actual sufrió un ataque cardíaco. Jack
no quería aceptar el trabajo, acepta el trabajo y termina brindándole un cambio brutal a este equipo de baloncesto. Y a él también, como persona. Y a él también, él como profesional, lógicamente, empieza a sentirse valorado, empieza a sentirse que forma parte de algo importante, vuelve a ilusionarse con el baloncesto, pero lamentablemente la prensa, el alcohol le sigue haciendo malas pasadas, malas jugadas. El hecho es que conduce al equipo a la final estatal, nuevamente siendo el protagonista esta vez, pero los problemas de alcohol hacen que el padre, que lo contrató en su momento, el padre Divine, lo eche, porque empezó a presentarse tarde a los entrenamientos, llegaba alcoholizado, incluso en una oportunidad se quedó dormido y llegó tarde, y el padre le preguntó qué había pasado, que había atascado en tráfico, fue su argumento, fue su excusa, pero el olor a alcohol lo delataba, lo terminan botando, lo echan, y él termina en un hospital para recuperarse, ¿no? del alcoholismo, y los jugadores, sus jugadores, deciden jugar esa final en nombre de él, la terminan ganando, y el mensaje es cómo a través del alcohol se pueden perder muchas cosas. Esa película de baloncesto a mí me encantó muchísimo. No fue un éxito de taquilla, hay que decirlo, pero a mí me gustó porque esa película tuvo un presupuesto de $25 millones y apenas recaudó 15 millones, poco menos de 15 millones. Draft Day, por ejemplo, tampoco lo fue. No, ojo, si tú la comparas con películas como, por ejemplo, Invictus, que el presupuesto fue de $50 millones y recaudó $123 millones en todo el mundo, hay una diferencia enorme. O el presupuesto de Moneyball, que fueron 47 millones y a nivel mundial se recaudaron 109 millones. Claro. Sí hubo una recuperación de la inversión, pero en este caso The Way Back no tuvo esa recaudación. La película que sí tuvo un buen presupuesto, que recaudó absolutamente todo. Y que sigue recaudando. Y sigue recaudando. Para mí, Maximiliano Cordaro, la mejor película deportiva de la historia de Hollywood. Me quedo con las 3 primeras ediciones, porque eso ya es una franquicia, pero me quedo con las 3 primeras ediciones, pero de las 3 primeras me quedo con la 3, porque creo que la 3 marca también todo ese hecho de la Guerra Fría, de la enemistad que existía entre la 4, Rocky 4, perdón, sí. Que marcaba todo ese tema de la Guerra Fría, el clima político de tensión entre Rusia o la Unión Soviética y los Estados Unidos. El gran Sylvester Stallone con la saga de Rocky. Sí, mira, yo me quedo con la primera, no por ser romántico, sino porque es realmente la historia de Rocky. Es una película que fue estrenada en 1976, que ganó 3 premios de la Academia. Incluso fue nominado a Mejor Actor Sylvester Stallone, que forma parte, Erasmo, de nuestras vidas, de nuestra niñez. Una historia que, a pesar de ser ficción, inspiró a muchísimos, que forma parte de la historia del boxeo. Cuando tú hablas de boxeo, hablas de Rocky, un personaje ficticio, pero hablas de Muhammad Ali, hablas de George Foreman, hablas de Mike Tyson, hablas de Rocky Marciano, hablas de Mano de Piedra Durán y hablas de Rocky. Es algo que no tiene explicación, algo que simplemente es así, y es la historia del underdog, de ese peleador amateur, sin rumbo, sin motivación, sin vida. The Italian Stallion. Que lo lindo es que se da esta oportunidad para que el campeón mundial de pesos pesados haga una exhibición y elige a dedo a un desconocido para que tenga la oportunidad de aspirar al campeonato mundial. Eso realmente es lo lindo de la historia, cómo Rocky tiene un cambio de vida de 180 grados en menos de un día. Y bueno, obviamente esa histórica película con Apolo que terminan los dos en el hospital luego de esa batalla campal, cómo grita Adrian al final, la actuación de Carl Weathers como Apollo Creed también es épica, todo. Es una película perfecta. Esa película en todo sentido, la saga de Rocky hasta Rocky 4, ya a partir de Rocky 5, no sé, a mí no me convenció. Rocky Balboa tampoco me convenció. Creo que con Creed se reivindicaron un poco. Sí. Creed 1 y Creed 2, porque si bien es cierto que la película no gira en torno al personaje de Rocky Balboa,
Rocky Balboa tiene una influencia enorme en la película porque Creed habla del hijo de Apollo Creed que quiere convertirse en boxeador, claro. Acude a Rocky Balboa para que lo prepare, Rocky Balboa reacio diciéndole vas a terminar como tu padre, no quiero que lo haga, pero al final termina entrenándolo. Pero es espectacular esta saga. Tú hablabas de la recaudación. $960,000 en su momento fue el presupuesto de Rocky. Estamos hablando que la película del 76, se estrenó en el 76. $960,000. ¿Tú sabes cuánto recaudó? Cuéntame. $225 millones. Solo Rocky 1. Estoy hablando de solo Rocky 1. Si quieres, Rocky 2 tuvo un presupuesto. Que me gustó mucho también. Tenía que haber revancha entre Rocky y Apolo, era imposible. Total. Rocky 2 tuvo un presupuesto de $7 millones y recaudó $200 millones, Cordaro. Vamos a ver Rocky 3. Que es con Mr. T. Mr. T, correcto. Que es donde muere Mikey, que también obviamente en el personaje de Rocky es un antes y un después, y Mikey tiene un rol importantísimo en esta historia. Total. Recaudaron $270 millones con Rocky 3. Rocky 4, $28 millones invertidos, recaudó $300 millones. ¿Por qué para mí Rocky 4 fue la mejor? Primero está el tema de la muerte de Apollo Creed. Ya por ahí tienes ese toque sentimental. Apollo Creed, recordemos, lo vence, lo mata Iván Drago. Sabes que a mí, yo vi muy exagerada la muerte de Apollo Creed. Ha pasado en el boxeo, que lamentablemente en un combate sobre todo oficial, Hollywood, luego por... Hollywood. No, yo entiendo que es una película, pero como era tan real y era tan boxística, en una exhibición, que haya muerto, una cosa es que hubiese quedado un poco lastimado. No, pero es que lo que pasa... A mí la muerte, pero es una postura muy... A mí me pareció exagerado que el pobre Apolo haya muerto. En una exhibición. Claro, pero es que tú lo estás viendo como una simple exhibición. Pero acuérdate que la película también habla un poco... Claro. Es como el Mundial de Argentina en México 86, esa victoria Alemania. Frente a Inglaterra, el tema de las Malvinas. O sea, claro. Aquí la película, vamos a estar claros, la película desde que empieza hasta que termina tiene un toque político brutal. Y el discurso de Rocky al final, de evidentemente. Entonces, tú lo veías como una película, o lo viste la muerte de Apollo Creed como algo exagerado, puede ser exagerado, pero recordemos que Iván Drago estaba ensañado, y ensañado también por lo que le decían los políticos rusos, o sea, porque los norteamericanos no son más que nosotros, no pueden ser más que nosotros. Sí. Entonces, ¿por qué me gusta mi Rocky 4? Porque toca esa parte sensible de Rocky, se le ve a Rocky más humano que nunca, a pesar de que muchos lo veían como una máquina. Por otro lado, tú estabas hablando del underdog. Cuando él se va para Rusia a entrenar, te mostraban las dos caras de la moneda. Esa sesión de entrenamiento. Hermano, y la banda sonora. La banda sonora de Rocky 4 está en otro nivel. Tú tienes las dos caras de la moneda. Tú tienes un Iván Drago entrenando en Rusia con equipos de élite, con entrenamiento de última generación, y tú ves al otro lado a un Rocky Balboa entrenando en la nieve, entrenando en una finca literalmente con sacos, con... Él mismo quiso tener ese cable a tierra, él quiso regresar a los orígenes. Y a todo esto le pone a estos dos esbirros soviéticos que lo perseguían por todos lados, que lo tenían reventado, que al final Rocky, ya demostrando la condición física que tenía, se escapa de ellos corriendo en la nieve. Y por supuesto, lo sensacional de esa pelea frente a Iván Drago, como Iván Drago de una forma u otra al final reconoce a Rocky, como el público soviético, como reconoce a Rocky, como el propio Iván Drago revienta, o sea, le agarra la cara a ese político que le tenía la mente envenenada, o sea, como que no me rompa más las pelotas, y lo empuja. El hecho de que el hijo haya estado desde su casa en los Estados Unidos viendo la pelea, la verdad que Rocky sensacional. Pero yo sí me quedo con, por ejemplo, si tú me colocas todas las películas de Rocky y me dicen elige una, siempre voy a elegir la 1. La 1. Por ejemplo, Rocky 5. No. Mira, el presupuesto fue, y aquí las cosas hablan por sí solas, el presupuesto fue de 42 millones y apenas recaudó 120 millones. O sea, recaudó lo invertido,
pero no la recuperación abismal y salvaje que se vieron en las primeras cuatro ediciones de Rocky. Pero después de Rocky, y ya cerrando, y véanla, la mejor película de boxeo, que es una historia de la vida real, es la de J.J. Braddock, The Cinderella Man, con el monstruo de actor que es Russell Crowe. Tú la viste. Bueno, y $1 Million Baby también. También, pero de verdad que The Cinderella Man... Mira, hablando del tema de Creed, Rocky Balboa, que fue la última de la saga Rocky, $24 millones se invirtieron, 156 Lo mejor de Rocky Balboa es el discurso que le da al hijo sobre la vida. Esa es la mejor parte de la película. Total. Fíjate, Creed, 40 millones invertidos, Creed 1, $173 millones recuperados, Creed 2, 50 millones invertidos, 214 millones. O sea, claro, vamos a hablar porque estaba el hijo de Iván Drago. Claro. Estaba Iván Drago también. Fueron inteligentes. Creed 2 la rompieron y atención porque para noviembre 23 de 2022, Creed 3 bueno. ¿Qué van a hacer? No sé, pero si van como van con las recaudaciones y no sé si vayan a emular lo que pasó con Rocky. Maravilloso este recorrido del deporte por el séptimo arte, Maxi. Películas de deportivas, nómbrame, fuera de las que ya tocamos, 3 películas deportivas que a ti te hayan gustado. 3 películas deportivas que me hayan gustado. We Are Marshall, con Matthew McConaughey, la historia de un equipo de fútbol americano que en un accidente de avión pierde la vida prácticamente todo el equipo y él lo tiene que recomponer. Hay una película de baloncesto que trata del tema del racismo. Ok. Ahora ya va. Pero yo pensé que te ibas a poner más no sé, más romántico. ¿Por qué? Mira, yo... Glory Road, okay. Que es de baloncesto, es muy buena esa película que tiene que ver con el racismo. Y una tercera. Bueno, yo te puedo ayudar con... Yo tengo 4 que se me vienen a la mente rápidamente. Mítica Space Jam. Ok, mítica. Claro, es una película simpática, pero claro, no está en mis favoritas. No, pero es que te hablo de películas simpáticas, sentimentales. Otra, Major League Baseball, de los indios de Cleveland. Sí. Charlie Sheen. Wild Thing. Esa película no tiene, o sea, increíble. Otra. Bueno, hablando de Wild Thing, ahí está Noah. No, mira, no es mi esposa, no, Spider-Man y Vanessa está por ahí escondida. Se me olvidó el nombre ahorita, Ligas Menores, creo que se llama Minor League, que es la de el niñito que pisa la pelota, claro, se medio fractura el brazo, que termina lanzando como un animal, que lo fichan los Cachorros de Chicago. Sí, genial. Y de fútbol americano, otra película que me encantó, The Replacements. No, a mí me gustó Any Given Sunday. Esa Any es la otra Given Sunday, claro. Any Given Sunday es un peliculón. Pero, ¿te acuerdas de Replacements? Sí, claro. Con Keanu Reeves, claro. Que eran esos jugadores que se van al paro por el tema de recorte salarial. Entonces traen un equipo completamente nuevo, cheerleader que las terminan sacando de un bar de stripper. O sea, esa película a mí me pareció genial. De verdad me pareció genial. Bueno, pero esa nos divertimos, ¿ah? Bastante. Yo creo que este tipo de cosas hace mucha falta. Les agradecemos a ustedes también a Culturizando por seguirnos en este podcast del Club del Juego. El próximo lunes vamos a venir con nuevo contenido, así que los esperamos por su reproductor de podcast favorito. Yo uso Spotify. Sí. ¿Tú cuál usas, Cordaro? Spotify también. Spotify, pero también estamos en Amazon Music, estamos en Brinker, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Hasta el lunes, querido Cordaro. Chau. Culturizando presentó El Club del Juego con Max y Erasmo, una producción de EP Sport Media.